Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Señor. Dios es bueno. Su fidelidad permanece para siempre. Amén. Y nosotros somos testigos de eso en todo momento. Hoy vamos a estar trayendo como tema cuando Dios da otra oportunidad. Qué lindo que es nosotros saber que podemos contar con otra oportunidad. Gloria ¿Cuántas a veces Dios. necesitamos otra oportunidad? Pero nosotros en lo que se refiere a Dios necesitamos conocer más allá del simple hecho de querer otra oportunidad, qué es lo que todo eso envuelve. Y hoy en el título de este pasaje, cuando Dios da otra oportunidad, vamos a mirar en la vida de un rey, en la vida de una persona, cómo Dios obró en la vida de él y cómo Dios obra en la vida de cada uno cuando el Señor extiende otra oportunidad. Amén. Gloria a Dios por esta palabra, hermano. Yo te invito a que busques en tu Biblia y en tu casita, en donde tú estás, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20. Amén. Vamos a leer del capítulo del verso 1, lo vamos a estar leyendo hasta el verso 11. Amén. Y la palabra del Señor dice así. Estoy con Reina Valera 1960, es la versión que estamos utilizando hoy. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Amén. Amén. Qué tremendo pasaje, qué tremendo relato, qué tremendo momento que ocurrió aquí en este tiempo, en donde también nos es relatado este mismo acontecimiento en el libro del profeta Isaías, capítulo 38. Tú puedes anotar ahí si tú estás anotando, donde también es relatado este acontecimiento. Casi es relatado de la misma manera que nosotros lo encontramos aquí. Es algo excepcional, ¿verdad? Porque en este caso, según los historiadores, Ezequías tenía aproximadamente unos 39 años cuando con permiso de Dios él enfermó. Con el permiso de Dios él tiene esta enfermedad y esto ocurre previo a la invasión de Asiria, donde se estaba preparando ya el escenario para que unos años más adelante ya el pueblo de Dios cayera cautivo bajo el imperio babilónico. Entonces todo esto ocurre en ese momento. El rey Ezequías, 39 años, es el momento en donde los asirios estaban ya con planes para atacar el pueblo de Israel. Se estaba preparando este escenario. Esto ocurre aproximadamente en el 712 antes de Cristo. Y esto es únicamente para nosotros ponernos
en el contexto histórico, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento en rasgos muy, pero muy, muy generales? Pero lo que es más importante aquí, que este contexto histórico, si bien la historia es algo que nosotros necesitamos conocer, pero lo que es más importante es lo que ocurre aquí, porque el actor principal en todo esto es Dios, el Amén. Dios de la historia. Y a nosotros nos llama la atención que este hombre recibe la noticia de parte del profeta en el cual le dice, mira, tú de aquí a 3 días vas a morir. Pon en orden los asuntos que tú tienes pendiente porque tú tienes una enfermedad y esta es una enfermedad terminal. Así es, de Es una muerte, enfermedad de ¿no? muerte. Y el Señor le dice, esto va a ser en 3 días. Y aquí vemos por un lado que Dios, bueno, su amor le anuncia, porque en muchas ocasiones ni siquiera uno tiene esos 3 días Sí. para saber que el día terminal ha llegado. Pero en este caso dice, bueno, Ezequías, lo que tú tienes es algo terminal. Y qué situación difícil es cuando nosotros sabemos que enfrentamos algo lo cual aparentemente no tiene salida. Así es. En este caso es una enfermedad, pero hay otras situaciones que se presentan en las cuales nosotros no vemos una vía de escape, no vemos una luz al final del Ujú. camino. Miramos hacia todos lados y decimos, esto es terminal, esto va a acabar con mi vida. Esto no veo la forma de que se pueda solucionar. Y tal vez no nos enfrentamos a lo mismo que el rey Ezequías, a una enfermedad terminal, pero podemos enfrentarnos a diversas situaciones en nuestra vida, las que aparentemente no tienen salida. Puede ser esto en el nivel de la familia, tal vez una relación que se ha roto, un matrimonio en el cual dice, ya sabes qué, no hay forma de solucionar Un esto. hijo Un hijo. que se ha enemistado, que se ha ido del hogar, ¿verdad? Tantas situaciones. Pero nosotros vemos acá algo muy importante, vemos que, bueno, es anunciado Ezequías, ¿verdad? Mm, Anunciado por el profeta, por el que el Señor enviaba a hablar de parte del Señor, era a través del profeta, enviaba a decirle lo que iba a pasar con él. Pero acá vemos algo en lo cual Ezequías tomó, ¿verdad? Él se dolió en su corazón, lloró, dice. Dice que cuando vio eso, claro que él ya estaba enfermo, ¿no? Porque podemos ver que él ya padecía de esta enfermedad, solo que venían a anunciarle de que de aquí a 3 días ya no iba a vivir más, ¿verdad? claro, Entonces él dice que puso su rostro a la pared y que lloró, lloró amargamente, lloró con un dolor, con una desesperación, nos imaginamos. Este, fue un momento para él, ¿verdad? En lo que se vio que ya no había más solución para su vida. Y esto primeramente nos hace mirar a nosotros, ¿verdad? Nos hace vernos en nuestro interior, quizás lo que tú puedas estar pasando ahí, puedas estar pensando, bueno, yo estoy pasando por una situación así, estoy pasando por algo que sé que tiene un fin, ¿verdad? Que esto tiene un fin, que ya no hay más para ir hacia adelante, que esto se termina aquí, que ya no hay más solución, ¿verdad? Pero acá vemos un corazón de Dios movido también, ujú, ¿verdad? Vemos un corazón de Dios movido a través de esa oración, a través de ese llanto de sequía, a través de ese clamor, porque podemos ver que acá el profeta también dice que se iba, él se fue, pero cuando iba llegando al patio, Dios le habló al corazón de él para que le anunciara algo diferente a Ezequías, ¿verdad? ujú. Hubo un cambio ahí, hubo un movimiento, hubo algo que pasó en ese momento, ¿verdad? Hubo algo que lo que venía para ser un final, vemos que hubo un cambio. Hubo algo que fue en ese momento, quizás ese llanto, ese clamor de Ezequías, ese momento que estaba Ezequías ahí, ¿verdad? Angustiadamente, ¿verdad? Clamando angustiadamente, quizás viendo toda su vida como un flash en un momento, Claro, ¿verdad? claro. Un flash de que iba a terminar de ahí a 3 días. Ujú. Y ahí va a ser su historia, ahí va a terminar, ¿verdad? Todo. Entonces, frenó algo, pasó algo.
Ahí podemos ver que pasó algo en el cual el profeta es vamos a decir, detenido hacia donde él se iba, se dirigía, aislándose, alejándose de ese lugar, el Señor le habla para que ahora él volviera y anunciara algo, ¿verdad? Ujú. Entonces lo que vemos que en el momento que él recibe esta noticia, en el momento que le es comunicado mediante el profeta lo que Dios había decidido, lo que le venía de aquí a 3 días, bueno, lo que tú tienes es terminal, ya no tienes solución. Arregla tus asuntos, pones tus cosas en orden, porque en 3 días morirás. No hay salida para esto. Pero vemos que lo que primero hace, como tú estabas mencionando recién, cuando él escucha la voz de Dios mediante este profeta, él vuelve su rostro a la pared y oró a Dios. El volver el rostro a la pared implica o significa realmente un impacto que se tiene al recibir eso. Pero vemos que la primera reacción de Ezequías no es de cuestionar a Dios. No es de, vamos a decir, de decir, wow, qué sorpresa, cómo es posible que esto a mí me esté pasando, y de empezar a tener, vamos a decir, algo que se oponga a lo que estaba recibiendo. No, él vuelve su rostro a la pared y oró a Dios. Y esto nos da una indicación a nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer en primera instancia cuando nos enfrentamos a algo, sea en la salud, sea en lo familiar, sea en lo económico, sea mismo en el área que sea, lo primero que tenemos que hacer es volver nuestro rostro a Dios y orar. Amén. Y mira algo que me está viniendo a mi corazón en este momento. A veces nosotros oramos por un enfermo, oramos por alguien que nos piden, o tú estás ahí orando por alguien que está enfermo, pidiendo a alguien que los pide. Pero la verdad que Dios no le habló a los amigos, a la corte que estaba con este rey Ezequías, le habló a él, a él. Y a veces nosotros, la persona que está pasando por esa necesidad, no es la que está buscando a Dios, no es la que está colocándose rostro en la pared, no es la que está clamando a Dios, no es la que está hablando cara a cara con el Señor. Son las personas que están a su alrededor, que están queriendo que esa persona, ¿verdad? O por la situación que pueda estar pasando, sea porque ese matrimonio se está desvaneciendo, porque esa familia se divide, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cual sea los casos diferentes. Y a veces nosotros por fuera queremos arreglar las cosas delante del Señor. Pero lo más importante acá es que Dios fue específico con esa persona. Dios se presenta a esa persona y le manda el mensaje a esa persona. Y esa persona habla con Dios. Ujú. Él oró a Dios, Él fue el que buscó, Él fue el que clamó, Él fue el que derramó ese corazón quebrantado, Él fue el que lloró, Él fue, y aparte el Señor le dice, arregla, ¿verdad? Arregla, y cuando le estaba este mensaje era que arreglara eso en 3 días. Ujú. En 3 días. En 3 días En tenía 3 que días. arreglar las situaciones que estaban desordenadas en su vida porque ya no iba a estar más, ¿verdad? Vemos que hay un cambio acá de todo, hay un cambio tremendo que después el Señor es tocado, vamos a decir, el corazón del Señor con esta oración que hace Ezequías. Pero algo muy importante, llegar esa vida que está pasando, esa necesidad, hablar con Dios. Hablan con Dios. Y aquí es interesante porque mira cómo se dirige Ezequías a Dios. Le dice, te ruego, Mm, oh Señor, mm, te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria mm. de que he dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, Ujú. y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mira la forma que Sí, se no fue algo. presenta Ujú. Ezequías delante del Señor. Él se presenta con ruego y le presenta a Dios su currículum, Sí, su su carta, historia, su testimonio. Y aunque su parezca récord. su récord, aunque esto parezca, wow, qué soberbia la de Ezequías, de presentarse a Dios, ¿verdad? Con lloro, con ruego, pero diciéndole al Señor, mira, esto es todo lo que yo he hecho, esto es la forma que yo me he comportado delante de ti. Pero en el contexto del Antiguo Testamento,
Esto era algo no considerado de soberbia. No nos podemos olvidar que nosotros estamos aquí Sí. antes de la Nosotros estamos en la gracia. gracia ahora, eso era antes. Aquí nosotros ya tenemos el completo entendimiento de que nosotros somos aceptos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, Amén. los méritos de Cristo. Amén. Pero en este caso, en el Antiguo Testamento no era así. Y él se presenta a Dios de esta manera y le dice, Señor, Recordándole a Dios. este es mi historial, Dios. Mira Dice, lo que he hecho aquí y allá, lo que he conquistado, los altares que he derribado, las cosas que he hecho a tu favor, Señor, cómo me he comportado, cómo te he seguido, cómo he caminado contigo. También vemos, si nosotros leemos todo el libro donde está el rey Ezequías, su historia, también está en Crónicas, también, en el libro de Crónicas, donde nos muestra, ¿verdad?, las conquistas de Ezequías, la obediencia de Ezequías, pero también en un momento de su vida que se había ensoberbecido por haber logrado tantas cosas también, ¿verdad? Había hecho cosas que no habían agradado a Dios y Dios también había mandado el profeta para hablarle, ¿verdad? Entonces, pero él presenta al Señor todas aquellas cosas donde él en su vida había caminado. Y era un rey joven, ¿verdad? Porque acá vemos que no era muy mayor. 39 años, era un ¿Verdad? muchacho. Es un joven, ¿verdad? Más joven que nosotros era. Por eso, era un muchacho. Mucho más joven que nosotros. Entonces él dice esto y dice, se presenta delante de Dios. Ahora lo difícil es cuando yo tengo una situación como esta y miro mi historial, cuando miro mi testimonio, tal vez si yo no he caminado con el Señor nunca, si no he conocido de Cristo, es una cosa. Pero cuando yo he conocido de Cristo, cuando he conocido la benignidad del Señor, he sido expuesto al Evangelio, he sido expuesto a la palabra y mi testimonio no tiene un historial que yo pueda presentar delante de Dios. Lo difícil es en una situación de estas, cuando nuestro historial es contrario a lo que Ezequías está presentando aquí. ¿Por qué? Porque él dice, yo estoy delante de ti con íntegro corazón. O sea, estoy delante de ti con una conciencia limpia. No era perfecto, no somos perfectos, pero en este caso, Señor, camino contigo con una conciencia limpia, Señor. Y en ese caso es importante para nosotros porque nos hace un llamado de atención, ¿verdad? De ver realmente el testimonio que nosotros estamos teniendo, nuestro historial de caminar con Dios. Y vemos que en el momento que es presentada la oración, vemos el momento que es presentado este ruego y cuando Ezequías presenta su historia de vida, realmente hay un cambio, como decías tú. Esto genera un cambio en Dios. El lloro de Ezequías, de alguna forma, de alguna manera, llega a Dios. Y nosotros tenemos que entender algo. Dios no tiene emociones como las nuestras, pero no podemos olvidarnos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que hay cosas en nosotros en las cuales en un nivel diferente también nos enseñan cuál es el carácter de Dios, cómo es Dios. Y Dios es un Dios también que es movido mirando de una forma, es sentimientos. La palabra de Dios nos dice que Dios se goza, ¿verdad? Que Dios también se entristece. Hasta se aira. O sea, que Dios se aira. Entonces vemos que realmente el Señor es tocado es movido a hacer un cambio. Y es muy, muy interesante esto porque esto nos lleva a algo, como tú estabas mencionando al principio. Dios cambia de decisión. Amén, amén. La verdad que dice, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas y aquí yo te sano. Impresionante ese mover, ¿verdad? Ese mover, ese cambio, ¿verdad? Primero enviando al profeta a ponerle un fin los días que le daba para arreglar su casa, para arreglar aquellas cosas que necesitaba poner en orden, porque acá dice en orden necesitaba poner, o sea, si dice que necesitaba poner en orden es porque Dios miraba, aunque él decía que él estaba de íntegro corazón y estaba bien, Dios veía que había un desorden también en su vida que necesitaba arreglar, ¿verdad? Por eso es importante siempre leer la palabra de a poquito, irla desmenuzando en cada detalle de lo que nos habla acá.
Pero el corazón del Señor es movido por esa oración, dice. Mira, es movido, pero por la oración de Él que estaba, Él clamando, Él llorando, Él le ruega al Señor y dice, Señor, yo he visto tus lágrimas, porque el Señor te mira, el Señor ve tus lágrimas, el Señor sabe Amén. cómo tú te sientes, el Señor sabe tu dolor, el Señor conoce tu sufrimiento, el Señor te está escuchando, a veces porque no tengamos una respuesta en el momento que la querramos tener, no quiere decir que el Señor no está Él viéndonos. Él está ahí viéndonos, Él está ahí escuchándonos, Él está ahí Amén. recibiendo cada una de nuestras palabras cuando le hablamos al Señor. Él también está escuchándote cuando tú quizás también traigas al recuerdo, Señor, y cuando fui acá hice esto, hice aquello, Señor, y puse mis años y mi vida en esto y en lo otro, Señor. Y bueno, todo eso el Señor absolutamente lo está escuchando, así como lo estaba escuchando en Ezequías, como vemos acá. Y el Señor, después de decirle, yo he oído tu oración, yo he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Fue un cambio, imagínate, un cambio de 3 días que estaba a punto de su fin de su vida, de terminar todo lo que Ezequías había caminado por la tierra, había construido. Hay un cambio radical en el corazón de Dios, un cambio donde esa oración lo tocó tanto al Señor. Y esto acá como ahí en tu hogar, y tú seas lo que tú puedas estar pasando, recuerda de ir siempre a los pies de Cristo, recuerda ir siempre a Él, exponer tu causa, exponer tu situación, porque es en Él que nosotros tenemos la salida, que nosotros tenemos el escape, es en Él que Él nos da a nosotros, ¿verdad? Una oportunidad siempre, porque tenemos un Dios que es de segundas oportunidades, ¿verdad? Acá vemos que a Ezequías el Señor le da una oportunidad de vida. Le agregó, dice la palabra, 15 años más. Ujú. De 3 días pasó a tener 15 años más 15 de años. vida. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que de un momento a otro le dice, en 3 días vas a morir? Y luego le dice, no, cambie de opinión, te voy a sanar. Wow, ¿Cómo nosotros tremendo. respondemos que un Dios que no cambia, Ujú. cambie? Un Dios que dice que es el mismo generación tras generación, que es inmutable, que no hay cambio en él. De un momento a otro. Y es importante nosotros esto poder tener una respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es más que una definición de una palabra teológica. Dios realmente es alguien el cual nosotros necesitamos conocer. O sea, tú estabas hablando recién de ir a Cristo. Y en el ir a Cristo es algo que nosotros necesitamos conocer a Dios. Muchas veces nosotros tenemos un concepto de Dios, el cual es opuesto o diferente al Dios de la Biblia. Y muchas ocasiones nosotros tenemos definido quién es Dios de acuerdo a nuestro propio entender. Y la palabra nos enseña en muchas ocasiones en cuanto a los atributos de Dios, cómo es Dios, el carácter de Dios. Necesitamos conocerlo a Él, conocer a Dios más allá de una simple palabra que se pueda definir teológicamente. Conocer a Dios. Por eso en Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, nos dice algo que a nosotros nos pone la importancia que tiene por encima de todas las cosas en el gozarnos, en conocer al Señor en Jeremías 9, capítulo 23 y capítulo 24. Amén. Vamos a Jeremías capítulo 9, verso 23 al 24, que la palabra del Señor dice así. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra,
porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces hay un llamado aquí, que por encima de nosotros gloriarnos en las cosas que podamos alcanzar, en las cosas que podamos tener, en las cosas que podamos hacer, si hay algo en lo que debemos de gloriarnos, es en que conocemos a Dios, Amén. que conocemos al Señor, que conocemos quién es Él, que podemos decir cómo es su carácter, cuáles son sus atributos. Tenemos que conocer su naturaleza, Y Él es misericordioso. su esencia. Amén. ¿Quién es el Señor? Sabemos que Dios es omnipotente y eso no cambia. Él continuará siendo omnipotente. Él es misericordioso y no cambia. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Él es omnipresente y no cambia. Él continuará, es por siempre y la eternidad siendo omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Son estos atributos que no cambian de Dios, que no cambian su naturaleza. ¿Quién es Dios? Él es inmutable. Malaquías 3:6 dice de esta forma, Él declara al Señor, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hay pasajes que aparentemente nosotros nos darían a entender, es imposible que haya un cambio en Dios. Y en cierta forma es verdad. Otro Génesis, ¿verdad? Que tú lo tienes ahí anotado, Génesis 6:6. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y Wow. acá, wow, tremendo. Acá parecería ser que Dios dice, me equivoqué. Bueno, esto fue en Noé, ¿verdad? Esto fue en el pasaje bíblico de Noé cuando Dios él justamente mira que hay tanta maldad en la tierra, ve que hay tanto mal, ¿verdad? Están haciendo las cosas tan desviadas de lo que es conforme a su camino, a lo que Él ha mostrado, ¿verdad? Años tras años, siglo tras siglos, ¿verdad? Entonces Él, su corazón, ¿verdad? También es movido, ¿verdad? A ver, a mirar la tierra y a dolerle el corazón a Dios cuando ve. Y hoy nosotros vivimos en un tiempo, ¿verdad? Vivimos en una época donde Dios está mirando todas las cosas que están sucediendo, está mirando toda la maldad del ser humano día tras día. Imagínate si nosotros cuando vemos en alguna noticia nos duele, cuando vemos las muertes, los asesinatos y ciertas cosas o tantas enfermedades que suceden y cosas. Imagínate el Señor mira todo a cada segundo, a cada minuto. Nosotros tenemos que esperar a ver algo que pase a través de un noticiero, a través de un mensaje que alguien nos envía, para nosotros ver, y vemos tan poco, pero el Señor ve todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, a cada minuto, a cada segundo, todos los peligros que surgen, toda la violencia, ¿verdad? Todo lo que es realmente duele en el corazón de Dios, porque el Señor creó al ser humano realmente para bendecirlo, para ponerlo en un huerto donde el ser humano disfrutara de las bendiciones que el Señor había puesto para ellos, ¿verdad? Para que vivieran en bendición. Y después vemos, ¿verdad? Que el Señor ahora mismo en la actualidad se encuentra con un mundo que está bajo tanto mal, ¿verdad? Y el hecho es que a nosotros nos haría pensar, ¿verdad? Wow, el Señor se arrepintió. Entonces significa de que el Señor, si lo hubiese pensado mejor, no hubiese creado al ser humano. Pero esta palabra, arrepintió, no es la misma palabra usada para nosotros, metanoia, que es un cambio en el cual si nosotros hubiésemos estado en la condición que estamos ahora, no hubiésemos hecho las cosas malas que hubiésemos hecho. No es esta misma palabra. Esta palabra tiene su significado original, que es Dios se entristeció. Dios se dolió, como tú estabas diciendo recién. Entonces, nosotros cambiamos. Nosotros en un momento nos sentimos súper amorosos, en un momento nos sentimos, wow, con misericordia y compasión, pero en otros momentos no. Mas Dios no cambia su naturaleza. No cambia su esencia, Él siempre se mantiene el mismo. Pero ahora Dios cambia sí sus acciones. Él cambia lo que vemos aquí, su tratamiento. Así es. Con diversas personas. Y eso es algo muy importante, porque el hecho de que Dios cambie su tratamiento con nosotros en respuesta a veces a nuestras elecciones no tiene nada que ver con su carácter.
no tiene con nada que ver con el cambio del carácter de Dios. Dios continúa íntegro en Amén. su carácter, pero cambia en su tratamiento, cambia en sus acciones. Él debe de tratar a los justos de manera diferente que a los injustos. Y vemos que aquí justamente Como también tiene sucedió un un ejemplo, ¿no? cambio. Hablando de esto, vemos también con Nínive cuando mandó al profeta También, Jonás que iba a destruirlo todo aquel lugar porque era un pueblo donde el pan del día a día era la maldad, se mataban unos a otros, era el mal constantemente, la muerte constantemente, pero también el gobernador de aquel lugar, cuando escucha esa palabra del profeta Jonás, lo que hace es ayunar, lo que hace es arrepentirse, lo que hace es poner a todos, dice que hasta los bebitos, hasta los bebés, hasta los animales hasta lo los animales. comieron, todos ayunaron y se arrepintieron y se humillaron, y aquel mal que venía sobre todo aquel lugar, sobre todo aquel pueblo, fue perdonado porque también el corazón de Dios, al verlos a ellos humillados, y esto es importante, ¿verdad? Ser humildes, es reconocer nuestros errores, reconocer nuestra humanidad, ¿verdad? Necesitamos nosotros reconocer cuál es este lugar en el que nos encontramos, quiénes somos nosotros, las cosas que hemos cometido, ¿verdad? Entonces este pueblo completamente se humilló y el Señor también los perdonó a ellos, Los ¿verdad? perdonó a ellos. Y no cayó ese No mal de cayó. que el profeta, es más, el profeta Jonás se enojó porque el Señor, la profecía que él traía, no se cumplió. No se cumplió. Pero fue porque el Señor cambió de parecer de lo que iba a hacer al ver los que todos se volvieron a Se Dios volvieron a Dios, y buscaron exactamente. su rostro. Ese es un claro ejemplo de que Dios cambia. También vemos en el libro de Éxodo capítulo 32, cuando el Señor se había airado con el pueblo de Dios en el desierto, con su pueblo en el desierto, y dice, yo los consumiré. Y vemos que Moisés intercede por el pueblo y dice que el Señor cambió de parecer. Amén. Dice Éxodo 32:14 declara, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Está en Éxodo 32:14. Amén. Entonces, esta misma palabra arrepintió no tiene el mismo significado de arrepentimiento Así es. para nosotros. A veces en nuestra traducción al español, las palabras no tenemos la definición correcta y se agrupan dentro de lo mismo. Y en algunas ocasiones es importante ir a la definición del idioma original. Y en este caso, arrepintió no quiere decir que Dios, bueno, oh wow, yo hice esto, pero no, si estuviese de nuevo en esa situación, no lo haría. ¿Qué es lo que ocurre en nosotros cuando nos convertimos? Cuando nos convertimos y nos arrepentimos, decimos, oh wow, yo si volviese a estar de nuevo en ese momento y en esa situación, de ninguna forma haría eso. Bueno, eso no es lo que Dios dice. El que se arrepintió aquí es que cambió de parecer. Dice, bueno, ¿saben qué? Hubo un cambio. Dice, voy a tratar diferente, de otra forma aquí a mi pueblo. Y Dios da entonces oportunidades. Amén. Oportunidades. Él le dice a Ezequías, 3 días morirás. Y después, unos momentos después, dice, añadiré a ti 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Él le da una oportunidad. Y volviendo esta palabra a nuestras vidas, nosotros cuando venimos sin el Señor y venimos a Dios, ¿verdad? Y nos llegamos delante de la presencia del Señor y es ahí donde somos confrontados, es ahí donde miramos nuestra historia y nos damos cuenta que hemos cometido tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que se oponen a Dios, ¿verdad? Tantas cosas fraudulentas, el pecado, y nosotros nos arrepentimos, el Señor perdona nuestros pecados y nos da otra oportunidad de vida. Nos da una oportunidad para comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Amén. Una vida donde tiene un propósito. Una vida donde tiene un camino. ¿Cuál es el propósito de mi historia, el propósito de mi vida a partir de esta oportunidad que me está dando el Señor? Con estos años que Él me está dando para vivir, ¿verdad? Un ejemplo, yo me convertí a los
27 años, ¿verdad? 27, casi 28, no me acuerdo muy bien. Y de esa época para acá, estos son los años de vida, de oportunidades que me está dando el Señor a Amén, mí, amén. para un nuevo propósito, para cambiar mi historia. Amén. Exacto. Una nueva historia es lo que nos da el Señor, una nueva oportunidad. Nosotros no es que, ay, sí, reconozco que hice esto, que hice lo otro, pero sigo con mi vida igual. No, el Señor nos está dando una oportunidad para cambiar nuestra historia, Amén. para cambiar nuestra vida y para arreglar ese desorden que nosotros teníamos cuando venimos a Cristo. O sea que le dice al rey Ezequías, Ezequías, yo te voy a dar 15 años más de vida, Mm, pero no por ti mismo mm, únicamente. No para que tú te vayas de fiesta, para que ahora puedas disfrutar con tu familia, para que ahora, bueno, digas, estos son los últimos 15 años que me queda, se vive únicamente una vez y voy a hacer todo lo que pueda hacer porque de aquí a 15 años voy a morir. No, no. mm. No es ese el propósito por el cual Dios le está dando, extendiendo 15 años más. No se trata únicamente de ti, Ezequías. Hay un propósito mayor en Así esto. es. Cuando Dios da una oportunidad, cuando Dios es un Dios de oportunidades, como lo vemos que la dio aquí en Ezequiel, y Él cuando da una oportunidad, no es únicamente por nosotros, no es únicamente por ti, no es únicamente por mí. Cuando Dios da una oportunidad, es porque tiene planeado o pensado algo mayor, Amén. algo por encima de nosotros, Amén. algo que se extienda mucho más de lo que nosotros podemos simplemente pensar. Él extiende y da esta oportunidad para algo. Dios hace lo que hace, no únicamente por el bien nuestro. Dios lo hace con un propósito. Amén. ¿Y este propósito cuál es? Para la gloria de su nombre. Amén. Porque Él dice, mira aquí, yo vi tu récord, Ezequías, yo vi tu historial, yo vi tu testimonio, fantástico, muy bueno eso, pero ¿sabes qué? Yo te voy a extender 15 años más, te voy a dar una otra oportunidad, pero para que mi nombre sea glorificado. Él dice, por Amén. amor de mi nombre. Ujú. Y es tan interesante que lo especifique aquí esto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos deja en claro algo. Ezequías, yo te voy a dar una oportunidad a ti, pero esto no se trata de exaltarte tu testimonio. Porque, wow, Ezequías es tan buen hombre de Dios, es tan excelente, que mira, Dios le dio 15 años más. No, Ujú. te lo estoy dando para que en estos 15 años mi nombre sea glorificado, para que seas un testimonio de quién es Amén. Jehová, para que le testifiques a tus compañeros de trabajo, para que le testifiques a tu familia, para que en mi pueblo, como le dice aquí, tú traigas para ellos la gloria de mi nombre, Amén. dice Jehová. Cuando Amén. Dios da una oportunidad, está pensando en el testimonio de su nombre, en aquello que nosotros podemos hacer para que su reino sea extendido. Amén. Cuando Dios da una oportunidad, está pensando en las almas que están alrededor nuestro, que sean salvas, que no vayan a una eternidad sin perdón, sino que tengan la oportunidad de la salvación. Dios piensa diferente de Amén. lo que pensamos Así nosotros. es, ese orden, ¿verdad? Ese orden que el Señor nos da una segunda oportunidad para ordenar nuestras vidas, para ordenar nuestras prioridades, que es muy importante porque a veces venimos al Señor, vamos a la iglesia y todo, pero aún seguimos con nuestras prioridades desordenadas. O sea, aún seguimos nosotros caminando igual con nuestra vida anterior, Es pero un exactamente. poquito religiosa, Ujú. ¿verdad? O sea, Cumplo, hago esto, hago sí, lo otro. pero no realmente cada día nosotros tenemos que ver que cada día le pertenece al Señor. Cada día de nuestra vida a partir de que Cristo fue el que entregó su vida por nosotros y nosotros reconocemos y nos entregamos a Él, porque esto es lo que dice la palabra, nosotros nos entregamos a Él, ¿verdad? Nosotros le pertenecemos a Él. Somos su pertenencia. Amén. Entonces, cada día de nuestra vida es de Él. Cada día lo que vivimos, este día de hoy. Por eso es que no podemos vivir pensando, no, el año que viene haré tal cosa. No, hoy voy a hacer tal cosa. Porque Dios hoy me está dando un día de vida para que yo hoy ordene, arregle, tenga un propósito en este día
Amén. En este día yo tengo un propósito. En este día yo puedo hablarle a alguien de Cristo. En este día yo puedo ordenar quizás ciertas cosas que hay en mi vida que están mal, ordenar en mi casa algo que está mal. En este día yo necesito mirar. Y mañana Dios me dará otro día para que yo siga en su propósito, ¿verdad? Cada día de mi vida le pertenece al Señor. Amén. O sea, Dios le dice a Ezequías, Ezequías, yo voy a responder tu oración, te voy a dar una oportunidad, pero no se trata de ti. Ujú. Esto se trata de la gloria de mi nombre. Cuando tú ruegas a Dios por esa situación que tú estás pasando, que tal vez no es una enfermedad terminal, o tal vez sí. Cuando tú ruegas a Dios por esa situación en la cual tú no ves salida y esperas una respuesta de Dios y Dios te responde, de una manera o de otra, como le respondió a Ezequías, o simplemente trayendo la paz que sobrepasa en todo entendimiento a tu corazón mediante esa circunstancia. Tú estás pensando en ese momento la oportunidad que te da Dios para glorificar su nombre, para extender su reino, para predicar el evangelio, para ser un testimonio, un luminar en este mundo, o únicamente estás pensando en tus beneficios. Porque eso hace toda la diferencia. Porque va a llegar el punto donde todos nosotros partiremos. Sí. Pero ¿qué hemos hecho con ese tiempo que nos ha extendido el Señor? Con esos 15 años, con esos 2, con esos 30, con esos 20. ¿Hemos glorificado su nombre por amor a Él? ¿O hemos vivido para nosotros mismos? ¿Hemos glorificado su nombre predicando el Evangelio, gastándonos para Cristo de verdad? ¿O hemos dicho, comamos y bebamos porque mañana moriremos? Mm. ¿Cuál está siendo hoy nuestro pensamiento cuando oramos a Dios pidiéndole que responda a nuestra oración? Que nos saque de ese lugar que parece no tener salida. ¿Está siendo simple y meramente el evitar esta situación, el poder ya no tener más esta carga? O si el Señor, respóndeme, oh Padre, y yo quiero vivir para tus propósitos. Amén. Yo quiero que en esta oportunidad, oh Dios, desperdicié muchos años de mi vida. Quiero aprovecharlas para la gloria y la exaltación Para de tu nombre. vivirlo para ti, para testificar de ti, porque Dios conoce también cada corazón. Dios conoce cada corazón, conoce aquel corazón que le está pidiendo de repente un milagro a Dios. Pero después que el Señor da ese milagro, lo que nosotros hemos prometido o lo que el Señor quiere hacer con nuestro testimonio, después nosotros nos olvidamos. Ujú. Por eso es importantísimo que cada uno personalmente, así como Ezequías, hable con el Señor. Cada uno, pase lo que pueda estar pasando, pueda derramar su corazón, pueda humillarse. Acá dice que Ezequiel, o sea, Ezequiel estaba muy enfermo. Acá Ujú. vemos nosotros que Ezequiel estaba muy, muy mal y ahora tenía no solo el diagnóstico del médico, sino la finalización de su día de parte de Dios enviado por el profeta, Amén. ¿verdad? Entonces, él lo conoció antes de esos 3 días, y el Señor, al escuchar ese clamor, esas lágrimas de Ezequías, ese corazón conmovido, ese corazón también arrepentido de Ezequías, ¿verdad? Porque él tenía ahora, en esa extensión de esos 15 años, él tenía que realmente aprovechar esas oportunidades que el Señor le estaba dando de vida, de 15 años, para la gloria de Dios, ¿verdad? Para Para la gloria del exaltar Señor. el nombre del Señor. Y es más, y esto es algo precioso porque Ezequías le pide una señal y le dice, ¿qué señal tendré Mm, de que Jehová me sanará? mm. O sea, ¿qué señal voy a tener de que realmente estoy recibiendo una oportunidad? ¿Qué señal yo voy a tener de que esto que tú me estás diciendo es verdad? De que tendré 15 años más, de que mi vida se extenderá por 15 años, que hay una nueva oportunidad para mí. Y dice así, vamos a leerlo, está en el verso 8 de lo que ya habíamos leído, verso 8 hasta el 11. Dice, Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová
e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Cuando nosotros vemos en este caso la señal de que el profeta estaba hablando de parte de Dios, no nos hace más que hacer referencia a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo respaldó quién era y quién es decir que es por las señales. Es más, en el Evangelio de Juan, él no menciona o no dice milagros, sino señales. ¿Por qué? Porque las señales confirman que el mensajero es quien dice ser. Las señales de Cristo confirmaban que realmente Él era el Mesías. Amén. Por eso cuando vemos Nicodemo, el principal de los fariseos, en Juan capítulo 3, que dice: yo he venido a ti, que se aparece a él en la noche, vengo a ti porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, esas señales son la evidencia, el sello de que tú eres el mensajero, el de Dios realmente. Y acá vemos que Ezequías pide esta señal, le da esa opción de que sea una o la otra, y esta señal les he dada, y señal nos ha sido dada a nosotros de que hemos recibido una oportunidad. Y esta señal es Cristo, amén, nuestro Señor. Amén. El cual fue... Y qué gran señal. La gran señal. Él se colgó en un madero y entregó su vida como ofrenda, como sacrificio, amén, grato delante de Dios. Y gracias, fue aceptada esta ofrenda, resucitando al tercer día y dándonos a nosotros una nueva oportunidad. Amén. Gracias, Jesús. La oportunidad de poder entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir del Señor el oportuno socorro. Amén. Por lo tanto, tenemos más que la señal de que se detenga o retroceda 10 grados la sombra. Mayor señal que esta tenemos, la del Mesías, amén, el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Dejó su señal y su señal continúa haciendo obra, amén, más de 2000 años después. Y no solo fue colgado, él murió y resucitó, se apareció, ¿verdad? Hubo testimonio de él haber aparecido y de haber ascendido a los cielos. Y él hoy a todo aquel que abre su corazón y entrega su vida a Cristo, o sea, reconoce esta gran señal y abre su corazón, él entra a vivir en su corazón, amén, en su gloria vida. A Dios, amén, amén. Por eso, tal vez tú hoy no estás pasando por una situación terminal, no estás en esa situación de Ezequías en donde dice, bueno, esto no tiene solución. O tal vez sí, tú estás en una situación en donde tal vez tu matrimonio, tú dices, esto no tiene solución. El único escape es dejar a este hombre, es dejar a esta mujer. Tal vez en tu situación con tu hijo, tú dices, esto no tiene solución. Ya está perdido, ya está perdida, es un caso perdido. Hoy tal vez tú dices, esta situación también. Que yo estoy viviendo, cuántas cosas. Este problema ya no tiene solución, no hay una luz en el final del túnel. Mas hoy nosotros como Ezequías, ¿cómo estamos delante de Dios? Si tú eres alguien que ya ha conocido a Cristo, te ha sido presentado el Evangelio, ¿cuál está siendo tu conducta? ¿Cuál está siendo tu historial? ¿Te puedes presentar delante del Señor con conciencia limpia? ¿O cuál es el propósito? ¿Verdad? El propósito que has estado viviendo este tiempo. Has encontrado, estás haciendo, no has encontrado porque el Señor ya te ha dado el propósito. O sea, el propósito es Él, el propósito es vivir para Él, el propósito es anunciar, el propósito es un cambio de tu vida. El Señor ha traído un cambio a tu vida. Permite caminar en ese cambio y en ese propósito, amén, que cada día de tu vida, ¿verdad?, sea para la gloria de Dios, amén, sea para exaltar el nombre del Señor, que cada día de tu vida tú dejes también esa marca de aquella señal que te dio el Señor en la cruz, de aquella crucifixión que fue por ti, fue por amor a ti, para rescatarte, para salvarte, para sanarte, para hacerte libre. Vivías condenado, yo vivía condenada y el Señor nos dio la libertad, ¿verdad? Nos dio la libertad, nos dio un propósito de vida. Tenemos todos estos años, todos estos días que hemos estado viviendo
y de aquí que nos queda hoy, mañana si la gracia de Dios cae sobre, la gracia de Dios está sobre nosotros, pero si nos da una oportunidad un día más, mañana tiene un propósito. ¿Estamos viviéndolo así, esta nueva historia, o estamos todavía con nuestra mente en la vieja historia, en la vida pasada, como que nosotros solo miramos por nosotros mismos? El Señor ha cambiado tu historia, ha cambiado mi historia, y tenemos que vivir esta vida para el Señor. Esta nueva oportunidad ha sido para testificar y darle la gloria a Dios. Amén. Es muy lindo eso que tú estás mencionando, porque a mí me recuerda justamente algo que nunca debemos de olvidar, y es el momento en el que el Señor nos rescata. En nuestro caso, hace aproximadamente 19, 18, 20 años atrás, que el Señor nos alcanzó, me alcanzó, la alcanzó. Y fue en un momento donde nosotros pensábamos que lo nuestro no tenía salida. Estábamos separados, sin ninguna intención de restaurar nada, de volver a estar juntos como familia, ni nada, absolutamente nada. Por lo contrario, una decisión tomada de que eso ya era algo que no era una opción volver. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, Él nos dio una oportunidad, Él me dio una oportunidad. Y ¿sabes qué? Por su gracia pude entender que no únicamente Él me dio la oportunidad para yo poder tener una familia bonita, para poder estar juntos, para disfrutar de mi esposa, para que el Señor después nos diera mellizos, 2 hijos. No, no. Él me dio una oportunidad para que yo pueda glorificar su nombre. Amén. Porque no me la dio para mí, por mí mismo. No la dio para nosotros mismos. La dio para que vivamos para Él. Porque yo me di cuenta que 28 años de mi vida, a mi entender, eran perdidos, pero fueron un testimonio de lo que es vivir sin Dios. Yes. De lo que es vivir debajo del sol, como dice el profeta, dice el predicador en el libro de Eclesiastés. Mas hoy puedo vivir de este lado con el Señor para su gloria. Amén. Disfrutando sí de cada bendición que Él nos da, pero nunca dejando de lado que Él me rescató con un propósito. Él me dio una oportunidad, no simplemente por mí. Él me dio una oportunidad para vivir para su gloria. Amén. Entonces apartémonos de mirarnos hacia adentro, apartémonos de mirándonos hacia nosotros, y muchas veces con un corazón o un pensamiento desviado realmente a lo que es a lo que es esta segunda oportunidad que nos ha dado el Señor. Y comencemos hoy a reconocer, ir en humildad delante de la presencia del Señor. Aquellos que hoy están pasando mal, aquellos que hoy están enfermos, aquellos que hoy están pasando por una situación muy difícil. Acá Dios está dando una palabra. Amén. Dios está lanzando una palabra. Recibe esa palabra de parte del Señor para tu vida. Aquellos que tienen que tomar esa palabra, tienen que decir: oh Dios, tú me estás dando a mí una oportunidad, quizás lo que yo estoy pasando, Señor, es para testimonio de tu gloria, Señor. Lo que yo estoy pasando hoy, Señor, es porque esta segunda oportunidad que me estás dando, Señor, yo tengo que tomar una postura diferente, Señor, en Cristo Jesús. Si tú eres una persona que tú no tienes a Cristo, esta es la oportunidad que el Señor te está dando, una oportunidad de vida eterna primeramente. El Señor te está dando vida eterna. El Señor no quiere que solo tu vida quede ahí, sino que tu vida sea eterna. Amén, amado. Y el Señor, por su voluntad, decidirá los tiempos que quiere darte a ti, las cosas que quiere hacer en tu vida. Más pon tu mirada en Él, pon tu mirada en Él, pon tu mirada, pon tu oración en Él. Esta oración cambió una decisión de Dios que tenía sobre Ezequías. Esta oración cambió en que Ezequías clamó de una manera, con un lloro, con un llanto, que conmovió el corazón de Dios, ¿verdad? Que le dio una oportunidad. Y imagínate que esa oportunidad que le había dado Ezequías, también era una oportunidad que daba a todo donde Ezequías estaba gobernando. Amén. También, porque ¿cuántos cambios hubiesen traído? ¿Cuántas cosas hubiesen pasado sobre donde Ezequías estaba? ¿Qué hubiese sido lo que hubiese venido después? ¿Verdad? No conocemos esa historia,
La verdad que no sabemos esa historia, porque Dios cambió esa historia, dándole 15 años más de vida a Ezequías. Dios te quiere dar una oportunidad hoy, Dios te quiere dar una segunda chance y que tú puedas decirle hoy al Señor y puedas venir con ese corazón humilde, porque el corazón de Ezequías cuando buscó el rostro del Señor y entendió que solo 3 días le quedaban de vida, fue un corazón donde él también lloró, él se humilló, él se sacó esa capa de rey, él se sacó esa posición que tenía, él se salió, me imagino yo que quizás muchos lo escucharon llorar, porque dice acá con un gran lloro, con un gran lamento, ¿verdad? Con un corazón realmente, donde otros lo vieron quizás la humanidad de Ezequías, que quizás por mucho tiempo lo habían visto en una posición como rey, fuerte, ¿verdad? Autoritario, más ahora veían a un rey humilde en la presencia del Señor, tomando aquello que había sido un cambio que Dios traía a la vida de Ezequías. Amén. Y así el Señor esta mañana, a todos aquellos los que quieran venir a sus pies, Amén. a todos aquellos que hoy quieran clamar a su presencia, a todos aquellos que hoy puedan mirarse su vida y decir, es que esto yo veo que tiene un fin, o quizás tú que estás ahí, tú digas, no, yo he conocido realmente la nueva historia del Señor en mi vida, pero realmente a veces aún estoy luchando en mi propósito y en el propósito de Dios. Que sea hoy la decisión correcta para que puedas vivir en el propósito de Dios, que puedas vivir todos tus días en las manos del Señor. Amén. Y el que haga de ti una historia para la gloria del Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar entonces. Sí, sé que hay muchos que tal vez están pensando en este momento y diciendo, bueno, yo no soy como Ezequías, no tengo ese testimonio que Ezequías tiene, de una conciencia limpia, un testimonio de haber caminado con el Señor, de haber sido fiel. ¿Y qué esperas entonces para comenzar? Amén. ¿Qué esperas entonces para decir, bueno, a mí no me han venido a decir que me quedan 3 días de vida? El Señor te está extendiendo más que Ezequías su misericordia, para que hoy, ahora, Gloria. tú puedas tomar la decisión, porque el Señor está extendiendo su misericordia mediante este mensaje. Amén. Así como habló el profeta para Ezequías, hoy el Señor te está hablando de su palabra para mi vida y para tu vida. Amén. Gloria a Dios. Tal vez no tienes ese testimonio y tal vez muchos de nosotros no lo tenemos, pero ¿qué estás esperando? ¿Que te venga una noticia? ¿Que te venga algo terminal a tu vida para ahí sí llamar tu atención? El Señor te está llamando la atención ahora para que te vuelvas a Él. Amén. Para que digas, wow, yo sí necesito tomar esto como lo que es Gloria a Dios. la voz de Dios para mí. Amén.